Saludos amigos, tenemos algo especial para ustedes en esta oportunidad. Usualmente uso mi canal para presentaciones mías y de mi hijo Matthew, pero esta vez haremos algo diferente. El año 2005 tuve la oportunidad de participar en un campestre de la costa este, en donde se realizó una mesa redonda con 3 personajes, cuya información es importante que escuchen. Durante las décadas de 1950 y 1980, cambios drásticos estaban tomando lugar en nuestra comprensión de la justificación por la fe y temas relacionados que nos han afectado hasta el día de hoy. Durante ese periodo vivieron estos 3 personajes que vivieron y entendieron lo que estaba pasando durante ese periodo de tiempo. Estos se reunieron, pues, en esta mesa redonda, Colin y Russell Standish y Ron Spear. Ya no están con nosotros hoy, pero tenemos la oportunidad de volverlos a escuchar, porque ellos entendieron lo que estaba pasando durante aquel periodo. En esta mesa redonda, ellos compartieron sus reflexiones acerca de lo que realmente sucedió y qué impacto tuvo para nosotros hoy. Es por tal motivo que decidí que esta vez escuchen de parte de ellos lo que ocurrió y entiendan desde la perspectiva de ellos lo que fue vivir durante esos años críticos de cambios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desafortunadamente, el material está disponible solo en audio. No tenemos vídeo. Por lo tanto, les ruego que se animen a escuchar con detenimiento. Hay varias partes y las presentaremos todas. Disfruten las imágenes, pero solo será el formato en audio. Disfruten y reflexionen. Veo que queréis comenzar con algunas declaraciones. Adelante, Colin. Quiero aclarar un poco mejor lo que dije en la presentación anterior, sobre lo que pasó en la secundaria de Stratford de Sydney, cuando los 2 pastores australianos, Basham y Kingston, dieron sus explicaciones de por qué Brinsmith estaba equivocado. Pero como dije anteriormente, la única cosa donde ellos estaban de acuerdo era en que Brinsmith estaba equivocado. Brinsmith había dicho que nuestros pecados son quitados en el tiempo del sellamiento, donde nuestros caracteres serán perfeccionados. El pastor Basham dijo, Brinsmith está equivocado. Esos pecados tienen que estar confesados y ya deberíamos habernos arrepentidos. Y deben ser abandonados antes de ser sellados. El sellamiento no cambia nuestro carácter, sino que lo sella. Quiero que lo tengan claro en su mente, porque esa es la verdad. Pero el pastor Hector Kingston lo siguió diciendo, como ya lo comentamos, Brinsmith está equivocado. Nuestros caracteres no serán cambiados hasta que Jesús regrese. En otras palabras, tanto Brinsmith como Kingston creían que Dios obrará un milagro que no ha hecho en nuestra vida porque no nos hemos rendido todo a Él. Y eso se convirtió en la gran división en todo el mundo. Y sigue siendo la mayor división más allá de los asuntos sobre la salvación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Donde quiera que escuches a un pastor diciendo que continuaremos pecando hasta que Cristo venga, puedes decir amén a eso, porque puedes seguir pecando hasta que Cristo regrese, pero no esperes estar en el reino de los cielos. Nuestros caracteres deben ser perfeccionados a través del poder de Cristo que habita en nosotros antes de ser sellados por el sello del Dios viviente. Esto nos lleva al asunto, un asunto desarrollado y que escuchamos hasta hoy. Frecuentemente, aquellos de nosotros que creen en el poder del Evangelio para guardarnos sin caída, que creen que Él es capaz de hacerlo en nuestras vidas, frecuentemente son llamados perfeccionistas.
Quizás algunos de ustedes han sido llamados perfeccionistas. Algunas veces los llaman legalistas. Ahora quiero darles una explicación sobre este asunto. La hermana White solo usa una sola vez la palabra perfeccionismo en todos sus escritos. Solo he sido capaz de encontrar una declaración que usa la palabra perfeccionismo en todos sus escritos. Pero nos dice lo que ella cree sobre la palabra perfeccionismo. Cientos de veces ella usa la palabra perfecto. Y siempre esa palabra perfecto se usa para describir el carácter del verdadero pueblo fiel de Dios. Ni una vez ella condena el asunto de la perfección de carácter. Nunca lo llama legalismo. Perfección es el objetivo, es el punto final, por así decirlo, del tema de la salvación. Dios perfeccionará su carácter a través de Cristo en nuestras vidas. Una vez estuve predicando en Países Bajos y tenía un sermón titulado Perfección o perfeccionismo. Y había un pastor joven, nacido en Suriname, en Sudamérica. Hablaba perfectamente el inglés y, por supuesto, perfectamente holandés. Fue entrenado en Loma Linda. Algo me dijo que sería mejor que arreglara algo antes de predicar ese sermón. Y eso fue lo que hice. Le dije, mira, eso fue media hora antes de predicar. Voy a leerte todas las escrituras y quiero estar seguro que la Biblia holandesa diga la misma cosa, porque no quiero ser malentendido en lo que vaya a decir, por causa de una pobre traducción en el idioma holandés. Fui por cada texto y él dijo, cada texto es el mismo significado, no hay diferencia. Dije, ahora quiero leerte las declaraciones del espíritu de profecía, especialmente uno, y es una declaración sobre el perfeccionismo. Y él tenía consigo una versión en holandés de primeros escritos. Y esta es la declaración que le leí. Viene de la página 101 de primeros escritos. La única vez que yo sepa que la hermana White escribió la palabra perfeccionismo. Dice así. Dios no confiará el cuidado de su preciosa grey a hombres cuyo juicio y ánimo hayan sido debilitados por errores anteriores, como el así llamado perfeccionismo y el espiritismo. Hombres que, por su conducta, mientras estaban en tales errores, se deshonraron y trajeron oprobio sobre la causa de la verdad. Cuando yo leí eso, él me dijo, detente, léelo otra vez. Volví a leerlo y dijo, no dice eso en la versión holandesa de primeros escritos. Le pregunté, ¿qué dice? Él me dijo una de esas palabras compuestas gigantescas que tienen los lenguajes alemán y holandés. Dije, sí, pero ¿qué significa? Ellos tradujeron perfeccionismo como enseñando perfección. Por lo tanto, eso es lo que leían los neerlandeses al leer primeros escritos, que es un terrible error enseñar perfección. Saben, en el índice del libro, que en las primeras ediciones no había, aunque hace ya muchas décadas están presentes, se nos dice a qué se estaba refiriendo el linaje de White. Ella se refería al movimiento de la carne santificada, que se había levantado al final de la década de 1850. Mucha gente no sabe y cree que el único movimiento de carne santificada ocurrió en Indiana, Muncie, Indiana, pero no sabían que hubo un movimiento de carne santificada previo a ese movimiento.
Y ellos señalaron que esta declaración fue escrita en oposición al movimiento de la carne santificada. Así que, cuando ella estaba hablando de perfeccionismo, estaba refiriendo a personas que declaraban que tenían carne santificada y no podían pecar, y aunque estaban cometiendo abominaciones, declaraban que no era pecado porque ellos tenían carne santa. ¡Qué engaño tan grande fue ese! Luego fui a Suecia, al oeste de Suecia, cerca de la ciudad de Falkenberg. Y luego de predicar allí, un grupo de hombres vino a mí, una mujer y un grupo de hombres. Dijeron, estamos muy preocupados sobre nuestra traducción de primeros escritos en el idioma sueco. Ellos dijeron que en 1927, la primera edición traducida en sueco de primeros escritos, pero recientemente, en ese momento por el año 79, se ha presentado este libro declarando que el idioma sueco ha evolucionado un poco desde que fue traducido en 1927. Y una vez más, habían grandes cambios. Ellos dijeron, esto no fue por accidente. Esto fue hecho de manera deliberada por los traductores, porque ellos me dieron una copia de primeros escritos en inglés, porque yo no tenía uno conmigo en aquella ocasión, y me dijeron que abriera cierta página y me dijeron, ahora le leeremos la traducción que se hizo en 1927. Tengan en cuenta que esta gente hablaban el inglés casi perfectamente. Ellos sabían su inglés como la mayoría de los escandinavos han sido educados. Ellos lo leyeron y yo los escuché. No era perfecto en palabra por palabra, pero cuadraba perfectamente a medida que traducían. Pero me dijeron, permítanos leerle la traducción más reciente. Y decía todo lo contrario a lo que dijo la hermana White. ¿Cómo podían entender estos hermanos suecos? Siempre se trató de la victoria sobre el pecado. Esto se convierte en un problema porque no podrían sostener esa santificación, esa santidad, esa habilidad bajo el poder de Jesús que había en nosotros, que se nos da para guardarnos de caer y ser presentados sin mancha delante del trono de Dios. Estuve en Polonia. Teddy Forsyth vino también con la versión polaca de primeros escritos y había mutilado lo que decía en inglés. No sé en cuántos idiomas más en Europa han hecho esto en este libro. Pero les digo, ¿qué oportunidad tendrían estas personas de entender la verdad pura de Dios si no tienen una traducción precisa? No es difícil. En cada caso, ellos me mostraron lo fácil que era traducir virtualmente palabra por palabra en su propia lengua. Así que no era un asunto de no tener simples expresiones equivalentes al inglés. Pero hermanos y hermanas, esto está pasando en asuntos en inglés en la actualidad. No sé cuántos de ustedes se han percatado que un libro tras otro, no muchos aún, se están ahora expresando en inglés simple. ¿Cuántos lo sabían? Sí, estoy hablando del Camino a Cristo, deseado de todas las gentes, y otros libros de la serie El Conflicto. Ahora, hay dos argumentos para hacer esto. La primera, recuerdo, fue hecha por Robert Whelan, a nombre de no recuerdo qué imprenta, pero creo que fue la imprenta del Pacífico. El argumento fue, mira, tenemos que simplificar el idioma para los africanos. Oh, estos africanos ignorantes. Ahora,
Recuerden que muchas de las naciones de África fueron una vez colonias británicas. Así que hasta hoy, la gente educada aprende en inglés. Puedo decirles que prediqué una y otra vez en muchos de estos países africanos. El pastor Spur también. De hecho, fue misionero en Tanzania por un buen número de años. Russell predicó allí también. Todos predicamos allí. Y usé la versión King James de la Biblia. Ellos también la usan. Estos africanos ignorantes. ¿Entienden? Lo estoy diciendo de manera irónica. Prediqué en el país de Botswana. Fui a la escuela sabática, en la iglesia más grande, que queda al lado de las oficinas centrales. Antes de mi predicación, fui a la clase en inglés. Nunca olvidaré a este médico. De hecho, él era director de salud de todo el país y estaba leyendo en la lección trimestral de la escuela sabática. Lo cierto es que surgió el tema de que había una parte de la Biblia que decía, y tienen la fe en Jesús. Se levantó y dijo, cuando era pequeño, ese texto decía la fe de Jesús, y ahora dice la fe en Jesús. Debe haber alguna diferencia y quiero que alguien me lo explique. Estamos hablando de un africano, un botsuanés. Él entendía los matices de las preposiciones. I want someone to explain to me what is the difference between faith in and faith of. Estos son africanos, pero muchos angloparlantes en este país ni siquiera son tan articulados. Many English-speaking people in this country wouldn't even have been as articulate as that. Así que yo se lo expliqué. Me dijo, gracias, Dr. Standich. Ahora entiendo. Sí, tenemos que tener la fe en Jesús, pero no podemos guardar los mandamientos de Dios a menos que tengamos la fe de Jesús. Eso es diferente, y eso es lo que dice este texto. Pero ahora resulta que ustedes tienen esas miserables traducciones modernas en la lección trimestral. Él no lo había leído porque tenía una Biblia King James. Pero eso es lo que estaba en la lección de la escuela sabática. Así que eso es lo que se trae con ello. Déjenme leer lo que aparece en El Camino a Cristo en la versión simplificada, porque dicen que los jóvenes no pueden entender este lenguaje. Y se supone que tenemos a los jóvenes mejor educados del mundo, pero son tan ignorantes que no pueden entender en su idioma lo que la sierva del Señor escribió bajo inspiración. ¿Qué cosa tan ridícula es esta? De simplificar para los africanos o para los jóvenes. Página 62. Aquí va lo que la hermana White escribió bajo inspiración. Y por causa de su caída, el pecado de Adán, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos creen en ello? Amén. Y por supuesto, nuestra naturaleza cayó. Por eso nacemos con esa naturaleza pecaminosa, no con un carácter pecaminoso, porque no hemos desarrollado ningún carácter al nacer. De cualquier forma, lo tenemos inclinado hacia el mal. Es difícil de comprender que por causa del pecado de Adán tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Hay necesidad de simplificarlo más? Es simplemente una excusa para negar la verdad que fue escrita. Ahora escuchen lo que dice la versión simplificada en inglés.
Por causa del pecado de Adán, todos somos pecadores. Abomination. Falsehood. Eso es una abominación, Evangelical falsedad, errors. errores evangélicos. Si los jóvenes leen esto, o los africanos, y si un adulto dice que quiere una copia de la versión simplificada también, Or if adults say, oh, I need a simple copy too. yo llamé al pastor Wood. Él estaba allí y le dije, Ken, esto es una abominación. Él me dijo, bueno, fue un error terrible que cometimos. Le dije, pues espero que se corrija en la próxima edición. Él me dijo, creo que habrá que esperar un tiempo antes de tener otra edición. Bien, avancemos. Adelante, Ron. Russell, a medida que vemos la situación que enfrentamos ahora con la traducción, creo que sin lugar a dudas, el diablo ha colocado a esta iglesia en una situación en la que podemos ser pentecostales o ser lo que querramos ser, pero con la excepción de creer y vivir la verdad por el poder de Dios. Adelante, Russell. Solo pensaba mientras Colin hablaba acerca de la simplificación. Esperamos que nuestra juventud estudie a Shakespeare, que usó un inglés 250 años más antiguo que el inglés que usó la hermana White. Pero no, ellos son muy ignorantes para entender el inglés claro y fácil de entender del espíritu de profecía. No sean engañados, esto es una estratagema para apartar a los jóvenes de la fe. Y está ocurriendo en libros tras libros del espíritu de profecía, tal como la nueva versión internacional, que es ahora la Biblia estándar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el idioma inglés. No tengo duda alguna de que estas retraducciones del espíritu de la profecía en inglés al mismo idioma inglés se pervertirán. Satanás es inteligente y nosotros somos tontos al permitir que eso pase. Miren, cuán importante es la redacción de doctrinas para el ministro Tito, que Pablo le dijo, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, seriedad. La doctrina es vital y hoy se nos dice, prediquemos a Cristo y olviden las doctrinas. Pero la doctrina está toda centrada en Jesucristo. Sin la doctrina no puedes conocer a Cristo. En la presentación anterior les dije que les contaría sobre esos hombres poderosos en Australia, pastores ancianos retirados, hombres que tuvieron altos cargos en la iglesia, que se opusieron a Desmond Ford cuando trajo sus perversos errores a nuestra iglesia, que por supuesto luego se esparcieron por todo el mundo y que ahora son estándares en las escuelas del adventismo. A tal punto que hace muy poco tiempo un instructor bíblico en nuestra secundaria de Melbourne se atrevió a decir a nuestros estudiantes que debían guardar un solo día de la semana, pero el que ustedes quieran. ¡Qué hombre tan malvado! En una escuela adventista del séptimo día. ¿Por qué no hace una cosa decente? Renuncia a su membresía e irse a una escuela estatal donde no importa lo que crees acerca del sábado y pensar que es un instructor bíblico. Eso es lo que nos toca aguantar en la actualidad en Australia respecto a la historia contemporánea y está difundido por todo el país. Eventualmente, ¿cómo llegué a involucrarme en esto? Como ya saben, no lo hice. Estaba casi desconcertado cuando regresé. Regresé del campo misionero por algunos asuntos educativos para nuestros hijos en 1973. Estaba caminando detrás del Hospital Adventista de Sydney y me encontré con el pastor Burnside. Yo lo tenía en un pedestal. Hablamos un poco socialmente y luego de repente dijo, Ross, te rompería el corazón si supieras que está haciendo Desmond Ford allí en Avondale. Recuerden que Colin y yo teníamos a Desmond Ford como en un pedestal cuando éramos estudiantes y no considerábamos a muchos compañeros de esa manera. Y tampoco nosotros estábamos a la altura de ser considerados de esa manera como nosotros considerábamos a Ford.
Lo que Burnside empezó a decirme era que Ford empezó a decirme que Ford se apartó de la verdad del santuario, de la justicia por la fe, estaba apartado de todas estas otras cosas. Y luego me dijo que estaba en contra de la edad de la Tierra. Ustedes saben que muchos de nuestros científicos y teólogos hoy creen que la Tierra tiene millones de años. Incluso el vicepresidente de la Conferencia General, Jamil, dijo que hubo muerte antes de que Adán y Eva aparecieran en este mundo. Pero digo, no, porque mi Biblia me dice es que la muerte entró por el pecado. Y pensar que ese hombre fue vicepresidente de la Conferencia General y previo a eso fue presidente de la Universidad de Andrews. Esta es la clase de hombres que se han alcanzado altos cargos en nuestra iglesia. El editor del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día siempre preguntó, ¿por qué no se le ayudó lo suficiente? Raymond Cottrell creyó lo mismo y lo reclamó antes de morir. Y por eso estamos viviendo en tiempos terribles, cuando los traidores a la verdad de las doctrinas de Dios han estado en posiciones muy influyentes en nuestra iglesia. No le había prestado tanta atención hasta entonces. Recuerdo que un día mientras trabajaba en el hospital adventista, el pastor Basham vino a mí y me senté con él porque somos familiares. Él es tío de mi cuñada Cheryl, pero solo por un momento. Yo estaba muy ocupado. Pero en ese corto momento me expresó, Russell, estoy muy preocupado por la Universidad de Avondale. Luego tuve que subir a planta por mis deberes en el hospital y de repente una enfermera me hace llegar una nota del pastor J.W. Kent, que había sido presidente de la conferencia cuando éramos niños. La nota decía, sé que eres un doctor muy ocupado, pero si tienes un momento, veámonos, estoy aquí en el hospital. Él estaba ya en sus 80s. Yo pensé que quería una consulta médica, pero no quería eso, sino que quería expresarme sus preocupaciones sobre Desmond Ford en la Universidad de Avondale. Y me dijo, mira, tú eres un hombre joven. Yo tendría 40 años por aquella época y pensaba que no era tan joven, pero ahora que estoy en mis 70s, entiendo lo que quiso decir. Y ustedes, y todos ustedes que tienen 40 años, déjenme decirles que son solo niños. Así que me dijo, necesitamos hombres jóvenes como tú para que nos apoyes, es decir, apoyar a aquellos ministros ya ancianos. Por lo tanto, entendí que el Señor tenía algo en mente para Russell Standish y ahora lo veo. Fui a una boda en la iglesia memorial de Avondale y me dirigí al pastor O.K. Anderson, hermano de Roe Allen Anderson, uno de los que desgració nuestra iglesia con el asunto que tuvieron con Barnhouse y Walter Martin, que dio como resultado el libro de preguntas sobre doctrinas. Pero O.K. Anderson era otro tipo de pastor que se mantuvo poderosamente por la verdad. Tuvimos una conversación social y de donde estábamos podíamos ver la universidad, que estaba a 1 kilómetro de distancia. De repente su rostro se puso serio y señalando a la universidad dijo, Ross, te romperá el corazón si sabes lo que Desmond Ford está enseñando allí. Entonces empecé a prestarle un poco más de atención a la situación. Luego de aquella boda vino a mí el pastor Llewellyn Jones. Lo había conocido como un pastor fiel. Su esposa estaba enferma. En Melbourne, nadie había dado con su diagnóstico. Me dijo, la traigo al hospital de Sydney. ¿Podría usted investigar qué es lo que está pasando a mi esposa? Por supuesto, nos encargamos de ello y descubrimos el problema que tenía y estuvimos en lo correcto porque él se sintió conforme, puesto que la amaba mucho. Ya ellos han pasado al descanso, por supuesto. De hecho, todos estos que le estamos comentando a la fecha. Bueno, él me dijo, ¿has leído los artículos sobre Daniel que ha escrito Desmond Ford en la revista Signs of the Times del Sur Pacífico? Le dije, los he visto, pero no he tenido tiempo. Él me dijo, yo he escrito acerca de ellos. ¿Lo leerías? Y cuando lo leí, no lo podía creer. 1844 no vale para nada. De repente me volví parte de un grupo que llamaron Hermanos Preocupados. Hasta hoy los llaman los HP, CB en inglés, en Australia. Aunque debo admitir que cuando el difunto Ernest Stead, que acaba de morir,
fue y predicó en la iglesia de Warunga y el pastor Burnside estaba allí. Él salió y dijo con un guiño en los ojos, le dijo al pastor Burnside, ¿eres uno de esos terribles HP? Y el pastor Burnside lo miró a los ojos y dijo, ciertamente no, soy un HD, un hermano disgustado. Debo admitir que esos hombres tenían chispa, eran muy coloridos y también eran épocas emocionantes. They were colourful, and they were very exciting time. Eventually, we took Con el tiempo avanzamos con los HP. 16 of us. Éramos 16. Aún no era un ministro ordenado. Era muy soso. Nunca soñé con ser un ministro ordenado. Pero seguí adelante. 11 ordained ministers, 11 ministros ordenados y 5 laicos. Y hablamos delante de 20 personas, incluidos Desmond Ford, líderes de la división, presidentes de la unión y profesores de la universidad, y el resto de ellos. Presentamos nuestra preocupación. El pastor Basham, tío político de mi hermano, presentó la justicia por la fe en su pureza. El pastor Burnside presentó el mensaje del santuario y su pureza. Luego a mí se me pidió que hablara de la edad de la tierra. need to tell you. Y no necesito decirles que yo sabía cuán vieja era la tierra. Es una aproximación, aproximadamente 6.000 años. That's how old our No estoy adivinando, yo lo sé, porque tenemos la palabra inspirada. the word of inspiration. La hermana White dice 42 veces 6.000 años. 41 veces dice 4.000 años ante 4.000 años en la primera venida, que significa lo mismo. Y una vez dice 2.500 años desde la creación hasta Moisés 2,500 y luego 1.600 hasta que Juan terminó de escribir la Biblia, lo que son 4.100 años, another 1,600 lo que significa que fue hasta el año 100 después de Cristo. Por lo tanto, significa lo mismo en otros términos, 6.000 años. the same thing in other terms. And then Pastor Frank Entonces el pastor Braden tomó su turno y adoptó la ridícula declaración de Desmond de que había millones de errores en la Biblia. millions of mistakes. The Bible. ¿Cómo puede decir millones de errores si la Biblia apenas tiene aproximadamente 750.000 palabras? Now, if we say he meant Y si dijo millones, al menos debe referirse a 2 millones, porque es el mínimo plural. Eso significa que debe haber 3 errores por cada palabra de la Escritura. Bible, Entonces, si eso es lo que ocurre en su Biblia, pues tómela y ni siquiera la coloca en la basura, porque sería un recipiente muy digno para un libro tan idiota, desgraciado e inútil. and Pastor Braden had Pero aún así, eso fue lo que se le ocurrió decir al pastor Braden. these passages, and it wasn't taken up without Todo esto fue tomado con mucha pasión. those Todavía puedo recordar al pastor J.W. Kent, the most el orador más maravilloso que escuché, de las regiones más apartadas de Nueva Gales del Sur, donde habla un inglés muy cerrado, incluso para el estándar australiano. he was the most brilliant Tenía 86 años. ever heard in my life. Todavía viviría hasta los 93. Subió al púlpito con mucho esfuerzo. 86, he hadn't lost, Levantó su Biblia y dijo, and he walked up to Desi was so exercised. Desmond, He held his Bible. yo moriría por la fiabilidad de este libro, pero no daría ni la más mínima gota de sangre por los quizás, tal vez y a lo mejor que tú nos has dado hoy. For all the ifs, buts, and maybes you've given us today. It was Fue enérgico, puedo decírselos. Ninguno de estos hombres ya ancianos se acobardó. he stood up again. Luego se volvió a levantar y le dijo a Desmond, Desmond, he defendido el precioso mensaje adventista contra ministros de distintos colores o barras. Se refería a denominaciones, no a razas. Different persuasions. Dijo, nunca soñé que en las horas del final de mi vida tendría que defender la de ministros acreditados y ordenados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Minister of the Seventh-day Adventist faith. I tell you, Hubo chispas en esa reunión. in that meeting, Alabo al Señor por poder contar de primera mano lo que pasó en esa reunión. and what happened? Y estaban allí sentados el pastor John B. Keith, John B. Keith. Both tanto él como Burnside, hombres fieles, ambos neozelandeses defendieron la fe. Zealanders stood for the faith. And El pastor J. B. Keith fue el más piadoso y maravilloso presidente de unión con el que trabajé bajo su mandato. I have ever worked under.
wonderful man of God. And he usually was in control. Él era un hombre muy parco, era un orador deliberadamente pausado. Fue criado en la fe de la hermandad de Plymouth, en Nueva Zelanda, At the age of 9, pero a sus 19 años, él y su madre aceptaron la preciosa fe adventista. and Ford was Y bringing Ford back all estaba trayendo de vuelta toda esta basura doctrinal que dice, una vez salvo, siempre salvo, y todo este tipo de cosas que la hermandad de Plymouth le enseñó. it's much better known in Australia. Y cuando el pastor Keith escuchó eso, Brought into their simplemente conmovió su corazón easy religion. y de repente dijo con lágrimas en sus ojos, Pastor Keith, y les digo que nunca pensé que podría ver a este hombre así. and all Dijo, of a sudden he said, Des, cuando yo tenía 19 años dejé la oscuridad de la hermandad de Plymouth por la gloriosa luz de la iglesia adventista del séptimo día. old face. Y ahora te atreves a traer estos sofismas como nueva luz a nuestra iglesia. I left the dense darkness of Plymouth Brethren-ism for the glorious light of the Seventh Adventist faith. And you dare to bring this back as new light? Hermanos, desearía tener toda aquella reunión en video. Brothers and sisters, Les aseguro que los electrificaría. all that, it would electrify you. Well, Bien, was concluded. cuando concluyó, la división se fue con una decisión acerca de lo que diría acerca de esa reunión. Going to say about it. Yo sabía que no serían favorables a los pastores retirados. Pastors, Eran solo hombres de una Europa pasada. Sí, habían tenido autoridad en su día, pero ahora estaban fuera de contacto. were out of touch, you see. And, but eventually Así que la división publicó su reporte it was the most damn y fue el reporte más desgraciado que jamás leí. 30 years anniversary this 30 year, años de aniversario. said, Este año, decía ese informe. No lo decía de esta manera, pero lo que significaba era esto. Aceptamos la apostasía de Desmond Ford aquí en esta división. leading the general Ahora ya saben por qué se está intentando obligar a la conferencia general a una gran apostasía, como se intentó en el 2000 y en el 2005, a aceptar las doctrinas más espantosas. to Y la ingenua conferencia general tuvo el descaro de darles el poder que la división del sur del Pacífico les exigió. here has the gall to vote it in what the South Pacific Division is demanding. El poder está en Australia hoy y todo es para apostasía. No está aquí en Silver Spring, Maryland. Up here at Silver Deben llevarlo a Sydney y poner a la conferencia general donde está el poder y mostrar dónde está siguiendo bien la apostasía. where they Eso es lo que intentan hacer. well, what happened was that they Bien, said the lo que pasó fue que ellos dijeron que el Dr. Ford hábilmente demostró a los pastores retirados, como los llamaron, that his que sus presentaciones fueron autenticadas. basis Presten atención a esto. Fueron autenticadas Adventist en los fundamentos de los autores y eruditos adventistas. well it is true he was Y bien, eso es totalmente cierto, porque fue tan terriblemente derrotado, a pesar de ser el pensador más rápido que hayas escuchado, but he couldn't stand up against porque no pudo mantenerse ante los sencillos, así dice el Señor, de los pastores retirados, lo que lo redujo a decir, bien, pues si yo soy un hereje, entonces también lo son estos teólogos y escritores americanos. an Adventist writer. Bueno, nosotros no estamos interesados en teólogos americanos o escritores o cualquiera de los otros teólogos de otras naciones. Simplemente queremos un simple, así dice el Señor. Thus saith the Lord. And then they said, Entonces ellos dijeron que el problema con los pastores senior es que ellos no habían tenido conocimiento del movimiento de la teología adventista en los años recientes. Pero en verdad el problema para ellos era que todos estos pastores retirados sí que estaban muy conscientes de ello. Y déjeme decirle que todos estos pastores ganaron cada round. De hecho, se nos prometió que las grabaciones de audio iban a estar disponibles. tapes available. Y los pastores senior nunca estuvieron en desacuerdo de que se publicaran. Pero la división, sin embargo, prohibió su divulgación. Por ese motivo, no llegaron a escucharse, porque la división sabía que Ford había sido indudablemente derrotado
y quedado sin palabras porque no tenía la palabra de Dios. We're really frustrated. We've only got En realidad nos frustra que solo podamos tener 5 presentaciones cuando en verdad necesitamos 50 o 100. Pero debo decir que pocos años después de esa reunión, Russell y yo estuvimos con 10 o una docena de aquellos hombres fieles. Y de repente voltearon a vernos y dijeron, jovencitos, they said, como Russell les dijo, teníamos unos 40 años. our 40s, as Russell said, Jovencitos, nosotros pronto ya no estaremos vivos para levantar nuestras voces. soon not going Nos prometen que no dejarán que la flama de la verdad muera cuando nosotros seamos puestos bajo tierra. that you will not let the flame of truth die when we are put under the sod. Russell y yo solemnemente prometimos a aquellos hombres que de hecho era una promesa a Dios, It's a promise, no solo a los hombres. not just Les dijimos que haríamos lo mejor the best posible por mantener la llama de la verdad viva. alive. Russell y yo no tenemos ninguna intención, porque algunas personas se preguntan cuándo nos retiraremos. Pues les digo que no tenemos ninguna intención de retirarnos. Of retiring. Mientras el Señor nos dé fuerza y voz, continuaremos presentando y señalando la malvada apostasía que Satanás ha traído a esta iglesia, porque las almas están ahora en la balanza. Espero que ustedes también estén dispuestos a abrir su boca y destapar sus bolígrafos You will get para your pens expresarlo. out and express them.